Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy, ¿sí? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es ser un buen líder, acerca de lo que es un liderazgo, ¿sí? Dentro de la plataforma ustedes ya tienen habilitado hasta la unidad 6, entonces para ir realizando ya las actividades. La próxima semana tenemos nuestra segunda parcial. Como siempre les digo, ahora yo voy a tratar de habilitarles un poco temprano para que ustedes entonces puedan descargar la guía e ir elaborando el trabajo, ¿sí? Entonces, para poder alzar antes de la hora, ¿verdad? Van a tener tiempo hasta las 23 horas. De igual manera, una vez que terminemos de hablar un poquitito sobre la clase de hoy, yo ya les voy a estar dando el tema y de qué va a tratar nuestro trabajo. Entonces, si es que ustedes disponen de tiempo durante la semana, ustedes ya pueden ir elaborando. Entonces, cuando llegue la fecha, la próxima semana, entonces ustedes entran dentro de la plataforma nada más ya para alzar dentro de la plataforma su trabajo, ¿sí? Vale, pues. Bueno, como dije, hoy vamos a estar hablando del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Sí? Bueno, dice, es la capacidad para influir de forma no coercitiva en los miembros de un grupo para que estos orienten sus esfuerzos hacia una tarea común de forma voluntaria y entusiasta. Sería esas habilidades que muchas veces posee una persona, ¿verdad? Para poder influenciar en los demás, ya sea para influenciar en su manera de pensar o muchas veces también la manera de actuar de los demás, ¿verdad? Pero no es que se enfoca solamente en hacerle cambiar de opinión o de parecer, sino que un buen líder tiene que tener también ciertas capacidades y habilidades, por ejemplo, para tomar la iniciativa, para de repente proporcionar nuevas ideas. No solamente es el que se encarga de dar órdenes a los demás, o de repente decirle cuáles son las tareas o funciones que tienen que cumplir los demás, sino que tiene que saber también orientarles y dirigirles también. Hoy vamos a estar hablando de cuáles son las características que tiene que poseer un buen líder, de repente cuáles son las herramientas que tiene que tener, ¿verdad? Y también vamos a hablar de los diferentes tipos de líderes que existen. Sabemos bien, ¿verdad?, que una capacidad muy importante que tiene que tener la persona líder es la de transmitir una buena comunicación o la de establecer una buena comunicación. ¿Por qué? Porque sabemos bien que muchas veces el trabajo en equipo o en grupo no es muy fácil. ¿Por qué? Porque sabemos bien que cada persona piensa de manera diferente, reacciona de manera diferente. Entonces, un líder lo que tiene que lograr es que exista una buena comunicación y que exista, por así decirlo, una buena integración, porque sabemos bien que los grupos se van creando para poder cumplir un objetivo o una meta en común. Entonces, el líder tiene que ser capaz de poder orientar y dirigir las acciones de los miembros hacia ese objetivo en común, que muchas veces no suele ser fácil, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que debe poseer el líder? Semejanza y diferencia con el concepto de administración. Mientras que la administración sigue directrices racionales, el poder del líder es de tipo psicológico. Líder y grupo, el líder actúa como catalizador de la actividad del grupo. Objetivos de grupo y de liderazgo, el líder debe saber convertir el bien global del grupo en un bien individual para cada uno de sus miembros como medio de motivación. Liderazgo y estructura formal. Ser líder es independiente de la jerarquía formal establecida. No siempre el líder es el jefe y viceversa, aunque puede coincidir. Esos son algunos, ¿verdad? Después, de cuáles podrían ser otras características que debe de poseer el líder. Tiene que tener un pensamiento positivo,
Sabemos bien, ¿verdad? Que eso es uno de los más importantes porque como dice acá, nosotros tenemos que mantener motivado a los miembros del grupo. Entonces, el líder tiene que tener una visión o tiene que tener cierto optimismo, ¿verdad? Para poder dirigir al grupo. Tiene que ser honesto, es como que tiene que ser su mayor arma la sinceridad. ¿Por qué? Porque muchas veces se quiere evadir ciertas situaciones, ¿verdad? Y ahí es donde se complica realmente. Entonces el líder tiene que tratar de ser lo más honesto posible. Por más que eso de repente pueda llegar a molestar a los miembros, es siempre mejor, la verdad, que evadir esa realidad y después complicar otra vez las situaciones. Tiene que saber delegar, no es que el líder tiene que de repente, ¿verdad? Hacer todas las actividades o pensar que él tiene que cargar con toda esa responsabilidad. Más bien, él tiene que saber confiar en los demás, ¿verdad? Para que también los demás puedan colaborar y que sea realmente un trabajo en equipo eficiente. Como estaba diciendo, tiene que existir también una buena comunicación. ¿Por qué? Porque si no existe esa buena comunicación, muchas veces lleva al equipo o al grupo al fracaso. Porque de repente, como dije hace rato, por miedo a la realidad no se quieren transmitir ciertas informaciones, de repente porque tengo miedo de cómo reaccione la otra persona, de repente porque no me conviene que sepan que no estoy logrando la productividad que estaba deseando. Entonces, tiene que existir una buena comunicación, se tiene que incentivar esa buena comunicación, de hablar con la verdad siempre, tratar también de inspirar siempre al grupo, ¿verdad? Porque muchas veces puede que el grupo esté desanimado, que esté con falta de motivación, entonces ahí es donde el líder tiene que poder inspirar al grupo, transmitir muchas veces esa pasión por el trabajo a los demás, ¿verdad? Tiene que poder establecer también un equilibrio entre lo que es el trabajo y la vida personal también de la persona. Porque muchas veces la persona, los trabajadores, es como que piensan que viven para el trabajo. Hay trabajos que realmente explotan, entonces el líder tiene que buscar ese equilibrio de cómo de repente asegurarse, ¿verdad?, de que su equipo también sea capaz de vivir su vida laboral, su vida personal y su vida social de igual manera. Por eso es que muchas veces, ¿verdad?, se crean las actividades de ocio donde ellos tienen que compartir de repente, ¿verdad? O de repente también dar ciertos incentivos a las personas, ¿verdad? Para que ellos se sientan considerados dentro del trabajo, que exista cierto reconocimiento que sirve también como una motivación para ellos, y también de esa manera lo que hacemos es que crezca esa confianza que existe, ¿verdad? De repente entonces le hacemos sentir que ellos son útiles para la empresa, que de repente la empresa también necesita de sus trabajadores. Todo eso sería el trabajo de un líder, ¿verdad? O las capacidades o características que debe poseer un líder. Después tenemos las herramientas del líder. Dice autoridad y poder del líder. La autoridad de un individuo emana de su situación jerárquica, no así la del líder, cuyo poder se fundamenta en su capacidad de influencia sobre el resto. Habilidad para comprender a los subordinados. El líder ha de saber adaptarse a las situaciones psicosociales de sus subordinados. Habilidad de inspirar a los seguidores, actitudes y predisposiciones adecuadas. Todo líder tiene que poseer un carácter afable que cree una buena relación entre sus subordinados. El estilo del líder y el clima. Un buen líder debe saber crear y mantener un ambiente adecuado para un correcto desempeño dentro del grupo.
Un buen líder tiene que saber escucharle a los demás. Tienen que saber, como dije, escucharle para saber de repente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, de repente cuáles son sus aspiraciones, para poder también comprender de qué manera motivarles, para saber de repente, ¿verdad? Si es que esa persona está teniendo las herramientas que necesita para trabajar, de repente si es que está cumpliendo bien con sus funciones o de repente ya está más capacitado para cumplir otro tipo de función. Vamos escuchándole también a los trabajadores y vamos viendo, ¿verdad? De repente, de qué manera seleccionar también el labor que nosotros vamos a ir encargándole a la persona. Tiene que poder, como dije, la motivación juega un papel muy importante porque tiene que saber un líder cuándo y cómo motivarle a su equipo para que de repente también ellos se sientan identificados, ¿verdad? Y para que puedan mantenerse todo en hacia una misma dirección que es para cumplir el objetivo, ¿verdad? El objetivo en común que tienen. Tiene que saber fomentar también el crecimiento de sus trabajadores de repente, ¿verdad? Siempre mantenerles capacitados, preocuparse de repente si están estudiando, si están capacitándose en algo, si están aprendiendo cosas nuevas, para de esa manera, como dije, que los trabajadores se sientan realmente importantes dentro de la empresa y así también de esa manera se va logrando una mayor productividad dentro del trabajo. Un buen líder tiene que servirle como guía a los demás. Nunca, siempre se confunde, ¿verdad? El término de líder con jefe. Pero sabemos muchas veces, ¿verdad? Que el jefe es el que asigna de repente, ¿verdad? Cuál va a ser tu función dentro de la empresa. Sin embargo, el líder tiene que tener cierta influencia otra vez sobre la persona. No es solamente imponerse, sino saber guiar por sobre todo. Tiene que poder crear buenos hábitos también, ¿verdad? De repente, si es que un proyecto no funciona, entonces tiene que ver de qué manera, entonces qué cosas se pueden ir mejorando, qué cosas de repente falta al equipo, ver si hay de repente ciertos hábitos que tienen que seguir, ciertos hábitos que deben de cambiarse. De repente también ayudarle a los trabajadores para que tengan, no sé, una vida más sana, más estable, ¿verdad? Demostrarle con el ejemplo también al resto del equipo, ¿verdad? La responsabilidad de repente, ¿verdad? De que sabemos bien que aprendemos más con el ejemplo muchas veces, entonces un buen líder tiene que ser capaz también entonces de cumplir primero con sus labores y después para buscar, por así decirlo, soluciones a problemas de los demás trabajadores. De repente, por dar un ejemplo acá a los compañeros, no sé, Gisela ya terminó todas sus tareas y le escribe entonces al compañero Gustavo y le pregunta si le puede ayudar con alguna tarea, si encontró la respuesta. Entonces, primero tenemos que terminar nuestras actividades, nuestras tareas y después para poder preocuparnos, por así decirlo, por los demás, ¿verdad? Entonces, de esa manera también enseñamos con el ejemplo. No tiene que tenerle miedo al fracaso, tiene que ser capaz de asumir los errores que van generando el equipo de repente porque no se tomó una buena decisión o no tuvo los resultados que se esperaba, entonces tiene que ser capaz de asumir eso. Pero así también tiene que tener esa capacidad de volver a intentar. De probar nuevas alternativas, de repente, como dije, ¿verdad? Saber escuchar si es que los demás miembros del equipo tienen sugerencias, entonces algo muy importante sería entonces poder escuchar, la buena comunicación y por sobre todo mantener esa motivación dentro del equipo o dentro del grupo. Liderazgo y poder.
Como ya hemos visto, las ideas de autoridad y de liderazgo van íntimamente unidas, ya que mediante el ejercicio de poder, el líder es capaz de influir de manera adecuada sobre sus subordinados. El poder que ejerza un líder dependerá de su origen y de los medios empleados para ejercerlo. Y acá vamos a estar hablando de los tipos de poder que existen, ¿verdad? El primero que tenemos es el poder legítimo, cuando el líder está respaldado por su posición en la jerarquía de la empresa, el cual lo habilita para ejercer su influencia dentro de los límites establecidos. Como vemos, ¿verdad? Sería más por la capacidad que tiene la persona de influenciar, por la posición que tiene nada más. De repente porque tiene un nivel superior, entonces tiene cierto poder sobre los demás. El famoso, el jefe que puede, ¿verdad? De repente ser jefe de departamento, entonces tiene cierto poder sobre, no sé, su secretaria personal, sus secretarios, las personas que realizan los informes y demás, y se aprovecha muchas veces de eso, ¿verdad? No ejerce ese poder como un liderazgo, sino que solamente por el cargo que está desempeñando dentro de la empresa. Tenemos el poder coercitivo. El líder basa su influencia en su capacidad de amenaza, castigo o negación de recompensas. Muchas veces nuestros jefes, ¿verdad? Por dar un ejemplo, puede que nos llegue a castigar porque no cumplimos, no llegamos, por así decirlo, a la meta, porque no producimos de la misma manera, no llegamos a entregar los informes correspondientes. Entonces, muchas veces esa obediencia que tiene el empleador es más por miedo. De repente porque te dice, no sé, no llegaste a tu meta, no vas a cobrar todo tu sueldo, de repente no porque voy a impedir que se te ascienda, ¿verdad? O no porque no voy a aceptar tu solicitud de aumento, de vacaciones. Tiene amenazado a la persona, ¿verdad? Abusa también de ese poder que tiene por el cargo. Después tenemos poder de recompensa. Es el opuesto al anterior. El líder ejerce su poder por medio de recompensas o incentivos, como la eliminación de obstáculos. Como dije, muy importante es verdad que dentro de la empresa siempre exista ese reconocimiento. Ya sea, no sé, con un premio, con un bono, con un plus, ¿verdad? Muchas veces inclusive con un certificado por lo menos, ¿verdad? Pero que le pueda incentivar de esa manera a los trabajadores. De repente se le puede asignar, no sé, un mejor escritorio, una mejor oficina, inclusive un aumento de puesto de acuerdo a, ¿verdad?, la productividad que tenga dentro de la empresa, o se le aumenta, como dije, el sueldo. Entonces es como que existe esa motivación, pero en base a un incentivo también. Poder de experto se da cuando ejerce el poder, se da cuando el que ejerce el poder es reconocido por su grado de conocimiento en el área que ha de liderar, o por ser este conocimiento específico necesario para la tarea y reconocido por pocas personas. Puede que se dé, ¿verdad?, en personas que realmente no tengan un nivel jerárquico alto, ¿verdad? Pero el conocimiento que tiene o el grado de experto que es en el área es lo que de repente hace que pueda liderar ese proyecto o liderar esa actividad. Dentro de una empresa, de repente, no sé, se fue la luz. Entonces, como que no viene el ANDE, no hay los funcionarios capacitados, por así decirlo, pero justo había un empleado que de repente entendía un poquitito de eso, entonces de repente esa habilidad o ese conocimiento que tiene es lo que le lleva a ser líder en ese momento, o como dije, puede ser también durante un proyecto, durante una actividad.
dependiendo de cuál sea el área de conocimiento que posee cada persona, puede llegar también a liderar. Poder de referente se da cuando los subordinados quieren parecerse o identificarse con aquel que ejerce este poder basándose en los sentimientos de admiración o lealtad que provoca. Se dejan influenciar ya sea por la personalidad que tiene, muchas veces por el estilo de comportamiento que tiene, por el carisma de la persona, ¿verdad? De repente le gusta cómo habla, cómo, no sé, cómo motiva a los demás compañeros, se le nota alegre porque saluda al llegar, te pregunta cómo estás, entonces hay cierta admiración detrás. Bueno, esto sería un poquitito de lo que quería compartir el día de hoy. Pepe, Sí. te quería comentar una forma de trabajo que realmente me llamó la atención, me pareció súper interesante. La empresa NutriHuevos, la que está, que vende huevos, ¿verdad? Ellos tienen un gerente de sustentabilidad social, que es justamente una persona con una discapacidad física, que es másterlo en públicas sociales. Porque me invitaron a una charla, pues, y me llamó eso la atención. Ellos le dan charlas de tanto en tanto, hacen talleres a sus empleados sobre manejo de emociones, calidad de vida, salud. O sea, ellos tienen en lo que es su eje de trabajo, cuidan mucho la parte de salud mental de sus empleados. Eso me llamó la atención porque no es algo normal y tan visto, aunque ahora está guau de moda, eso que le lleven a su animal, a su hijo, eso al colegio, al trabajo una vez a la semana, ¿verdad? Pero que, y la forma de trabajo de ellos es la siguiente. Un empleado viene y le dice, bueno, yo tengo un proyecto, o sea, porque te hablo de la parte del área social que ellos tienen, porque ellos trabajan también en los alrededores con las comunidades que están cerca de las fábricas, ¿verdad? Hacen un trabajo comunitario. Le dice, bueno, yo tengo este proyecto, para un ejemplo, vamos a bajar acá en la comunidad, vamos a hablar sobre prevención de suicidio o de depresión, Entonces, le dice el gerente, sí, no hay problema, preparar un tu proyecto, hace todo, presentar, bajar, no le dicen nada, o sea, no le dicen ni siquiera sí, todo es así, hace, vamos a apoyar, vamos a contar. Y ellos miden no por la cantidad de audiencia ni el impacto en la comunidad, sino en rendimiento por etapas que va haciendo el empleado. O sea, por más que el proyecto no cumplió el fin ni el impacto que esperaban al ser bajado, por decirlo así, en la comunidad, ellos valoran el esfuerzo que dio el empleado trabajando en ese proyecto, por más que el resultado no sea lo mejor que ellos estaban esperando. O sea, ellos valoran todo el proceso y no el resultado final. Eso, por ejemplo, es una perspectiva muy interesante también a tener en cuenta, porque muchas veces depende de muchos factores, ¿verdad? Para que de tener algo positivo al finalizar un proyecto, ¿verdad? Y, o sea, completar totalmente lo que vos esperabas. Pero el tiempo que uno invierte realmente, desde el inicio hasta el final, te lleva muchísimo esfuerzo, tiempo de pensar, de trabajar, de ajustar acá y allá. Y que valoren realmente ese esfuerzo, ese tiempo que vos invertís, yo creo que le hace también a la persona sentir valorada, por más que no haya rendido económicamente, por decirlo así, como se esperaba, ¿verdad? Sí. Me parece muy interesante esa forma de trabajo de ellos. La verdad que sí, como decís, es una manera de motivarle también a los trabajadores, ¿verdad? Y siempre con ese reconocimiento, ¿verdad? De que no importa el resultado, sino de que la persona se sienta valorada, escuchada muchas veces, que como decís, es algo nuevo todavía en nuestro país,
que poco a poco es como que vamos a ir logrando mejoras, ¿verdad? Dentro de las empresas, de que se les escuche, de que se les valore, de que cuenten con un profesional capacitado también. Y más en las privadas se ve eso, en el Estado todavía hay que caminar mucho Sí, para eso. Falta todavía, pero al menos en lo que es las empresas privadas ya se nota un cambio positivo al menos, ya en ese aspecto. sí. Porque, como decíamos al inicio, ¿verdad? Cuando hablábamos de lo que eran las funciones de lo que es un psicólogo laboral, vemos que no es solamente esa selección de personal, que acá en nuestro país, por ejemplo, muchas veces se limita solo a eso, ¿verdad? Pero sino que también es todas estas funciones de que hablamos de un buen líder, son los profesionales del área de psicología laboral quienes les capacita otra vez a ese líder. Y como dice la compañera, cada cierto tiempo se le hace una capacitación a los trabajadores en general. Ahora, por ejemplo, que es Octubre Rosa, por ejemplo, ¿verdad? Por más que dentro de la empresa estén hombres, mujeres, se le da la capacitación a todos. Sabemos bien, ¿verdad?, que el cáncer de mama se da también en hombres, ¿verdad? Pero que es algo que de repente los hombres no le prestan mucha atención, pero que también se puede hablar de eso dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque es una manera de capacitarles sobre algo. No es que solamente se les motiva o se les habla sobre estrés laboral, sino que se hace una selección de varios temas de manera semestral o anual, ¿verdad? Para que cierto tiempo ahora se les vaya capacitando sobre todo. ¿Por qué? Porque ellos más tiempo pasan dentro de la empresa. Entonces, puede que de repente muchos temas o muchas actualizaciones sobre temas a ellos se les pase ya. Entonces, por eso es importante de repente también involucrarles, hacer actividades, como dice la compañera, si una empresa crea un proyecto, ¿verdad? Entonces se le involucra también a los demás trabajadores, se van creando actividades de repente, ¿verdad? Dependiendo de a qué público va dirigido y cuál es el proyecto. De repente hay empresas que hacen, por ejemplo, torneo de fútbol, de vóley y todo, inclusive, para que los trabajadores también de repente compartan entre ellos, se puedan divertir, entonces socialicen y se diviertan. Y eso sirve también como una motivación para el rendimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, la empresa también me permite que yo me divierta, la empresa me está de repente brindando un espacio para que yo me vaya a jugar mi partido, mi vóley, ¿verdad? Y de esa manera se sienten motivados, involucrados también y se sienten, como dije, ¿verdad? También ubicados dentro del mapa, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces ellos dentro de una empresa sienten como si fuera que están trabajando para otra persona, que la otra persona de repente no les identifica uno a uno, que de repente no saben ni qué función está cumpliendo, que lo único que le importa es de repente producir para la empresa. Entonces es necesario también que exista, ¿verdad?, detrás de todo esto, un profesional que les capacite, un profesional que les mantenga motivado, un profesional que se preocupe por su bienestar, que pueda, como dije, ¿verdad?, preocuparse también por su salud mental, que pueda de repente involucrarse un poquitito, ¿verdad?, en sus funciones, saber si realmente está en la vacante que le corresponde, preocuparse de repente un poco por si está cobrando lo suficiente, porque como dije, son muchas las funciones que realmente debe de cumplir un psicólogo social, perdón, un psicólogo laboral, pero todo depende a través de la política de la empresa, de para qué realmente me está contratando la empresa. Y eso es lo que vamos viendo que en nuestro país se va ampliando. Va pasando el tiempo y vamos viendo que realmente se va ampliando en las funciones que cumple el psicólogo dentro de la empresa. Como dije, ya no es más solamente esa selección de personal donde hacemos la entrevista, donde le tomamos test y después vemos si queda o no. Ya hacemos esa capacitación, ya de repente hacemos ya también de vez en cuando, ¿verdad? En algunas empresas ya se hace también esas consultas, ¿verdad? De repente ya se hacen esos
no solamente los talleres y charlas, sino que también se pueden hacer esas, bueno, talleres, ¿verdad? Donde le enseñemos técnicas de repente de respiración, de relajación, de manejo de ansiedad. Se va ampliando también la psicoeducación que de repente podemos brindarle a los trabajadores. Bueno. ¿Alguna consulta o de repente algo que quieran agregar, compañeras? Bueno. No, profe, todo muy claro. La próxima semana tenemos nuestra segunda parcial. Para nuestra segunda parcial vamos a estar elaborando un ensayo que ustedes seguramente que ya tienen los criterios, como dije, ¿verdad? De repente si ustedes ya cuentan con tiempo, entonces ya pueden ir realizando, entonces en la fecha entran dentro de la plataforma nada más ya para alzar. Porque muchas veces, no sé, nos quedamos sin internet, sin luz, o cualquier cosa puede llegar a pasar, entonces para evitar todo eso, entonces, si en el transcurso de la semana cuentan con tiempo, ya pueden ir elaborando. Vamos a estar realizando un ensayo acerca del ambiente laboral. Ya va a depender de ustedes el enfoque que quieran darle. Si de repente quieren hablar de un ambiente laboral negativo, de cómo crear un ambiente laboral positivo, de factores de riesgo que existen dentro de un ambiente laboral, ya va a depender de ustedes, ¿sí? Pero el tema principal sería hablar sobre el ambiente laboral. Dale, profe, clarísimo. Bueno, como dije, yo voy a tratar de igual manera, ¿verdad? Habilitarles temprano, a partir de más o menos las 3 de la tarde, ustedes ya van a tener habilitado para ir cargando eso dentro de la plataforma, pero de igual manera van a tener tiempo hasta las 23 horas, ¿sí? Y cualquier duda o consulta pueden escribirme en el grupo de WhatsApp, porque muchas veces la misma consulta puede tener la otra compañera o el otro compañero, entonces ya respondemos de una vez. Bueno, de mi parte, compañeras, les agradezco por participar y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles, que sería de hoy en 15. Dale, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. De nada, nos encontramos nuevamente. Chao, compañeras. Chao, profe. Chao.